¿A qué edad y ante qué síntomas es recomendable empezar o hacerse controles cardíacos? Bien, el foco de la prevención es fundamental, ¿sí?, en cualquier tipo de enfermedad y particularmente la enfermedad cardiovascular. Siempre hablamos con los pacientes y pacientes jóvenes, ¿sí?, que tienen que empezar a hacerse controles a partir de los 35 o 40 años para detectar precozmente cuáles son los factores de riesgo que pueden ir desarrollando. Clásicamente hablamos de cigarrillo, hipertensión arterial, diagnóstico precoz de diabetes, colesterol y triglicéridos elevados. Muy importante hoy en día lo que es la epidemia de obesidad, digamos la pandemia de obesidad que transita todo el mundo, particularmente los países desarrollados, y que va muy de la mano con el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Entonces, en el consultorio tratamos de ser estrictos en el diagnóstico precoz de esos factores de riesgo y de, digamos, incentivar con medidas de tratamiento que muchas veces no son farmacológicas, ¿sí?, sino que son cambios importantes en el estilo de vida y empezar a tomar conductas saludables, y que ese tipo de decisiones, digamos, en edades cortas de la vida, significa que el paciente puede evitar desarrollar una enfermedad en el largo plazo, ¿sí? O sea, el éxito total, digamos, del consultorio de cardiología sería evitar que el paciente se enferme, ¿sí?, claro, y tener, digamos, los controles y poder aconsejarlo de manera eficaz, ¿sí? ¿Qué pasó en la pandemia con el paciente con alguna patología cardiovascular? Bien, a nivel mundial y particularmente en Argentina hubo un aumento, ¿sí?, de la prevalencia, o sea, de la patología cardiovascular y de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares evitables. Hubo más infartos, ¿sí?, que no se atendieron a tiempo. Hubo mayor cantidad de descompensaciones de insuficiencia cardíaca, pacientes hipertensos que venían controlados, dejaron de estar controlados y fueron internados por crisis hipertensivas. O sea, a partir de lo que fue 2020 a nivel mundial, y particularmente en Argentina por lo prolongado de la cuarentena, muchos pacientes dejaron de asistir a los controles por miedo, ¿sí?, y eso después se vio, digamos, vimos la repercusión en los empeoramientos de los marcadores estadísticos de enfermedad, ¿sí? Digamos, esa es una deuda que todavía la estamos transitando hoy en día, ¿sí?, porque vemos diariamente que muchos pacientes han dejado de hacer de controles, y bueno, y nos alegra cuando empiezan a venir. También se ha sumado que eso es, digamos, para verlo desde el lado positivo, que se ha empezado a generar conciencia en lo que son los controles cardiovasculares post-COVID. Entonces eso, digamos, compensa un poco, pero los pacientes con enfermedades crónicas han visto afectada su calidad de vida y empeoramientos de sus enfermedades por falta de controles. Claro. ¿Están viendo o qué ven en cuanto a vínculo COVID y funcionalidades del corazón, y después qué controles tiene que hacerse un paciente post-COVID? Bien, la afección primaria del virus SARS-CoV-2 que genera la enfermedad que es el COVID, el primer ataque es respiratorio, ¿sí? O sea que la mayoría de las patologías son patologías a nivel pulmonar, y puede generar en otros sistemas muchas alteraciones, particularmente a nivel cardiovascular. Puede generar un proceso inflamatorio a nivel del músculo cardíaco que se llama miocarditis, o a nivel de la serosa que recubre el corazón, generando lo que se llama una pericarditis, que pueden ser cuadros leves, pueden ser transitorios, o en algunos casos pueden ser, sobre todo las miocarditis, cuando son importantes, pueden ser generadoras de insuficiencia cardíaca, arritmias graves o muerte, ¿sí? Por eso en los pacientes, digamos, post-COVID, ¿sí?, siempre hacemos estudios, ¿sí?, tanto a nivel respiratorio como a nivel cardiovascular, para determinar si existe o no existe daño estructural a nivel cardiovascular posterior a la infección por COVID.
y esto se va acrecentando cuanto mayor gravedad cursó el paciente, o sea, si tuvo una neumonía, si estuvo internado, cuanto mayor afección respiratoria, mayor es la probabilidad de la afección cardiovascular, ¿sí? Entonces, por eso son importantes hacer los estudios de control que se están haciendo así, afortunadamente, en forma rutinaria. Te quería preguntar cómo está el trasplante de corazón, o en qué lugar se ubica dentro de los trasplantes, qué hay demoras, hay mucha gente esperando. ¿Qué podés decirnos respecto a eso? Bien, en los últimos años el porcentaje de pacientes, la cantidad de pacientes que requieren trasplantes ha ido disminuyendo. Primero, por la mejoría de los tratamientos de enfermedad coronaria, tanto los tratamientos de cirugía como los tratamientos con cateterismos a través de hemodinamia. Entonces, y sobre todo, la precocidad con la que se busca realizar esos tratamientos, entonces eso evita que el paciente evolucione en forma crónica hacia la enfermedad que se llama insuficiencia cardíaca, donde el corazón ya tiene daño estructural que va siendo progresivo y llega un momento en que, no responde al tratamiento y uno plantea el trasplante. Con la mejoría de los tratamientos y sobre todo el entendimiento de la enfermedad, se ha ido disminuyendo la necesidad de pacientes que llegan a trasplante. Sí ocurre en pacientes como procesos inflamatorios, miocarditis, o pacientes con enfermedades que tienen un componente genético, ¿sí?, que no responden bien a los tratamientos médicos, o que tienen alteraciones importantes a nivel arrítmico y todo eso, que son, centros que se internan habitualmente en centros de alta complejidad, de Córdoba, Rosario, Buenos Aires, y se pone en lista de trasplantes, ya sea programados o en emergencia, ¿sí? El porcentaje global por enfermedad ha ido disminuyendo, pero ¿sí?, no ha habido un aumento de la disponibilidad de órganos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y lamentablemente muchos pacientes fallecen de su enfermedad antes de recibir, los órganos, porque no ha habido, un crecimiento masivo de lo que es la donación de órganos, ya sea para trasplante cardíaco u otros trasplantes de tejido.